Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. La guerra y la posguerra es el quinto capítulo de esta serie titulada El día de Jezreel. Así que comencemos. En la destrucción de Babilonia, que ya sabemos dónde se encuentra ubicado el trono de Babilonia, lo hemos visto en capítulos anteriores, morirán tanto los hombres de guerra como los civiles por igual. Los jóvenes y las vírgenes también morirán. Así está escrito. Por ejemplo, Jeremías 51, 3 y 4 dice: diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza. Aquí se mencionan dos personajes, el flechero y el que se enorgullece de su coraza. Este es un aliado del flechero. Dice: diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército y caerán muertos en la tierra de los caldeos. Los caldeos es el nombre con el que se identifica a los babilonios, la tierra de Caldea. Dice que caerán alanceados en sus calles. Ahora, para los que conocemos un poco de historia, sabemos perfectamente que cuando Ciro el persa tomó a Babilonia allá por el año 539 a.C., no se produjo ninguna matanza, no se produjo ninguna masacre, es decir, Babilonia no fue destruida en realidad. Sucede que 150 años el profeta Isaías ya había escrito el nombre de Ciro en los pergaminos sagrados, y durante el reinado de Nabucodonosor y los reyes que sucedieron, el ministerio de Daniel y el ministerio de Ezequiel en el territorio de Babilonia hicieron que esos escritos sagrados se conocieran perfectamente en todo el territorio de Babilonia. Por lo tanto, cuando Ciro aparece para conquistar Babilonia, la población ya sabía que a él se le había prometido el trono. Por lo tanto, aunque sí hubo una batalla muy importante donde los persas derrotaron a los babilonios, cuando Ciro entra a la ciudad, la población no ofrece resistencia. Por lo tanto, esa masacre, cuando vemos textos bíblicos que hablan sobre la masacre de, de Babilonia, no está hablando sobre la caída de aquella Babilonia histórica, sino que está hablando sobre la caída de la Babilonia apocalíptica, que aún tiene su lugar en el futuro. Si leemos Jeremías 51:22, dice: asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por tu medio quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Aquí podemos ver cómo la destrucción será total. Ni siquiera a los jóvenes, ni siquiera a las vírgenes se les perdonará la vida. En Jeremías 50:27 dice: matad a todos sus novillos que vayan al matadero, ay de ellos, pues ha venido su día y el tiempo de su castigo. Entonces, por eso cuando se dé un tiempo, cuando se les dé la oportunidad para salir de Babilonia, a todos aquellos que quieran salvar sus vidas deben de salir, porque cuando llegue el día de la ira de Dios y llegue el día de la venganza del Señor, ya no habrá tiempo, será demasiado tarde. Ahora, menciona, si nos damos cuenta, menciona viejos, menciona jóvenes, menciona vírgenes, menciona los novillos, que son los muchachos, pero ¿qué pasará con los niños? Dice: pero a los niños pequeños con sus madres se les perdonará la vida para que se cumpla la escritura. ¿Cuál escritura? Jeremías 49:11, que dice: deja tus huérfanos, yo los criaré y en mí confiarán tus viudas. Es decir, cuando se habla sobre la destrucción de Edom, se menciona específicamente que los niños deben de ser salvados y rescatados de la matanza. En Jeremías 49:20 dice: ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas, es decir, los arrastrarán para separarlo de sus padres y evitar que mueran junto con ellos. Sobre estos niños que son rescatados, aquí en Jeremías 49:11, sobre estos pequeños del rebaño que son arrastrados en Jeremías 49:20, en Isaías 49:20 está una profecía que dice que estos se van a multiplicar
y van a crecer también como pueblo. Dice, aún los hijos de tu orfandad. ¿Cuál orfandad? Bueno, pues estos huérfanos que quedaron, que fueron rescatados de la destrucción de Babilonia, estos hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Así que como podemos ver, Dios tiene planes aún para estos pequeños. Dice Salmo 68:5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Por lo tanto, Dios cuidará de esos huérfanos y de sus madres viudas que también serán rescatadas juntos con esos pequeños. Después de unos días, cuando empiece la guerra, la destrucción de Babilonia, dice que dejarán de pelear y buscarán refugio. Según dice Jeremías 51:30, los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas y rotos sus cerrojos. Como les vuelvo a repetir, esto no ocurrió en la caída de la Babilonia histórica, porque el pueblo prácticamente se rindió después de que Ciro secó el río que alimentaba la ciudad y entró por el canal. La población no ofreció resistencia. Por lo tanto, esta destrucción tiene su cumplimiento todavía en la destrucción de la Babilonia apocalíptica. El 12 de octubre del 539, Ciro entró en Babilonia de manera triunfal. La ciudad, que estaba protegida por grandes murallas, fue tomada sin mucha resistencia debido a la estrategia de Ciro y la desmoralización de las tropas babilónicas. La ciudad fue tomada sin una gran batalla. Ciro desvió el río Éufrates, lo que permitió a sus tropas entrar en la ciudad a través del lecho del río. Ciro fue conocido por su política de tolerancia y respeto hacia las culturas y religiones de los pueblos conquistados, lo que le ganó el apoyo de muchos babilonios. ¿Qué más ocurrirá con Babilonia? Dice que Babilonia será saqueada. Jeremías 50:10 dice, y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová, nuevamente en la Babilonia histórica. Babilonia no fue saqueada. Así que este cumplimiento, estos textos bíblicos son para la Babilonia profética. Jeremías 50:26 dice, venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Nuevamente, texto para la Babilonia apocalíptica. Dice que será dejada desierta y sin habitantes, según Jeremías 50:13, por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Por tanto, dice, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también allí polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni será habitada por generaciones y generaciones. Ok, tanto Isaías como Jeremías mencionan la caída de Babilonia y mencionan dejada como desértica y sin habitantes. Pero volvemos a repetir, la caída de Babilonia ante los persas no ocurrió de esa manera. Jeremías 50:40, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Después de la toma de Babilonia por Ciro el Grande en el 539 a.C., Babilonia continuó siendo una ciudad importante durante varios siglos. Bajo el dominio persa, Babilonia fue una de las capitales del imperio aqueménida, hasta la conquista de Alejandro Magno en el 331. O sea, que incluso después de la conquista de Alejandro, Babilonia siguió siendo habitada y mantuvo su importancia cultural y económica. Por lo tanto, esas profecías no se cumplieron en la caída de Babilonia, no en la caída de la Babilonia histórica. Como podemos ver, estos textos bíblicos no pueden aplicarse a la caída de Babilonia histórica. Esto ocurre porque su aplicación está reservada para la Babilonia apocalíptica. Lo mismo podemos decir de otros textos referentes a Ciro. Notemos Isaías 45:2 que dice, yo iré delante de ti y endereceré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos.
Ahora aquí podemos hacernos la siguiente pregunta. Puertas de bronce y cerrojos de hierro. ¿Cómo se cumplió esta profecía en la vida de Ciro? No tenemos alguna evidencia que nos muestre cómo se cumplió estas puertas de bronce y cerrojos de hierro, cómo fueron rotos delante de Ciro. Pero sí sabemos que el bronce es un símbolo de Grecia y que el hierro es un símbolo de Roma. Y sí sabemos también por los videos anteriores que hemos visto que en la destrucción de Babilonia, la primera nación que será tomada será Grecia y después será destruida Babilonia. Así que la aplicación de esta profecía está reservada todavía para el Ciro apocalíptico, quien vencerá a Grecia y a Roma en los eventos que están por venir. Porque de la misma manera que hay una Babilonia histórica y un Ciro histórico que fue llamado por Dios para conquistarla, también hay una Babilonia apocalíptica y un Ciro apocalíptico a quien Dios levantará para destruirla. Y de eso se hablará en el próximo capítulo. Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Así que nos hacemos la pregunta, ¿cuáles fueron estos tesoros escondidos y cuáles fueron estos secretos muy guardados que recibió Ciro? No tenemos evidencia porque no se cumplieron con él, pero se cumplirán o se están cumpliendo en el Ciro apocalíptico, que será el encargado de destruir a la Babilonia del Apocalipsis. ¿Qué más nos dice sobre la caída de Babilonia? Dice que el territorio de Babilonia, allí donde tiene su trono la bestia de Apocalipsis, será habitada por animales. Y será algo así semejante, bueno, la Biblia lo describe casi semejante a una zona natural protegida. Dice Isaías 34:13, dice, en sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. ¿Qué más dice? Dice Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Y Isaías 34:15 dice, allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Ahora notemos desde Isaías 34:13 hasta Isaías 34:15 los animales que se mencionan, porque es importante notar y aprender estos animales, porque en el futuro se podrá comprobar que realmente todos estos animales habitarán allí. Dice, las futuras generaciones podrán verificar el cumplimiento de la palabra de Dios por los tipos de animales que habitarán allí de manera natural, es decir, nadie los establecerá allí, sino que Dios mismo lo hará. Dice Isaías 34:16, dice, inquirid en el libro de Jehová. Esta es una invitación para las generaciones que vivan en ese tiempo y lean si faltó alguno de ellos. Allí va a estar el territorio, va a ser inspeccionado constantemente, me imagino que por drones o algún tipo de tecnología, y podrán darse cuenta que ninguno faltó de los animales mencionados por Dios, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, es decir, se destruye Babilonia y será dejado sin intervención humana, para que de manera natural el mismo Espíritu de Dios se encargue de reunir a estos animales y allí habiten. Isaías 34:17 dice, Él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Es decir, ese territorio va a estar allí, cada tipo de animal, cada especie de animal va a tener su propio territorio, su propia zona, y no habrá un ser humano que les va a asignar el territorio, sino que Dios mismo dice que les repartió con cordel, les puso sus límites y allí van a habitar ellos. Ellos solo se van a organizar, nosotros solamente seremos espectadores de la obra y cómo la mano de Dios organizará y repartirá ese territorio a estos animales que Dios colocará allí. ¿Qué más nos dice sobre la caída de Babilonia? Dice, en una parte específica de ese territorio fue ordenado por Dios construir una calzada y un camino de santidad después de que se destruya Babilonia. Hay que ver dónde, dice Isaías 35:7,
el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, es decir, porque de todos los animales que van a habitar allí va a haber un territorio que va a estar asignado para los chacales. Allí donde tengan su guarida los chacales será un lugar de cañas y juncos. Bueno, en ese lugar de cañas y juncos, dice Isaías 35:8, que se debe de construir una calzada y un camino. Y esa calzada y ese camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, es decir, no cualquiera podrá entrar, solamente deberá estar reservado para el pueblo de Dios, porque Dios mismo estará en ese camino. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dice el 35:9, dice que no habrá allí león en toda esa zona, en todo ese territorio, en todos esos animales que habiten allí. Dios no permitirá que ninguna bestia salvaje suba por ese camino y no se hallarán en ese territorio. ¿Por qué? Porque ese camino y ese territorio y toda esa zona protegida, Dios la ha determinado y la ha señalado para que caminen los redimidos. Es decir, será como un lugar para que los hijos de Dios salgan y contemplen la obra de sus manos, para que mediten, para que conversen con Dios. Por eso se llama camino de santidad. Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán después de ir al camino, después de ir a meditar, después de ir a conversar con Dios, volverán y vendrán a Sión con alegría. A eso se refiere, porque si nos damos cuenta aquí en el 35:9 sigue inmediatamente el 35:10. Después de ir al camino, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ahora, ¿qué va a pasar después? Tristemente, ese no es un final feliz, porque mientras vivamos en este mundo donde el diablo constantemente estará tentándonos para que nos apartemos de él, una y otra vez ha demostrado su capacidad para hacer errar y apartarse del camino recto a los hijos de Dios. Entonces, generaciones más futuras se alejarán de Dios, dejarán de visitar ese lugar sagrado y los caminantes irán cesando poco a poco. Está escrito en Isaías 63:18. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo triste y lamentablemente nuevamente el pueblo de Dios se aleja por el descuido, por la abundancia, porque todo marcha bien. El ser humano descuida su deber de mantenerse alerta y despierto ante las acechanzas del mal. Isaías 33:8 dice, las calzadas están deshechas, esas calzadas que fueron construidas junto con el camino de santidad. Dice, cesaron los caminantes. Ya en este Isaías 33:8, ya los caminantes poco a poco fueron disminuyendo, se fueron acabando y ya cesaron. Dice, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades y tuvo en nada a los hombres. Todos sabemos que Isaías, los capítulos de Isaías no están organizados de manera cronológica, están revueltos. Los escritos, históricamente se perdió el orden que debían de tener originalmente, así que Isaías 33 ya está hablando de un tiempo más futuro, más adelante, cuando ya los caminantes ya no están visitando ese lugar sagrado. Con el paso de las generaciones, la vida espiritual, imagino que disminuirá y el interés por lo sagrado, por el contacto directo con Dios, desaparecerá. Pero eso acontecerá en otro tiempo, cuando otros jueces sean levantados. Habrán otras generaciones que serán juzgadas y los acontecimientos irán sucediéndose uno a otro, tal como han sido profetizados en la palabra de Dios, hasta llegar al final de todas las cosas y al fin veamos a nuestro Dios cara a cara. Muy bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nuestro próximo capítulo se llamará El levantarse del rey. Todavía tenemos otro capítulo más. No estaba contemplado, sin embargo, es bastante importante porque aquí hablaremos sobre ese Ciro profético a quien Dios levantará para destruir a Babilonia, y hay muchas cosas sobre él que tenemos que aprender todavía. Así que nos vemos en el próximo video.